responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Siempre pues, agradecido por los que se conectan a través de Twitter, que ahora es vía directa, RCR750 AM, @RCR750M, y a través también de YouTube, rcr.tv. Por YouTube siempre leemos los comentarios, las preguntas, a los efectos de responderles de la manera más fácil. Y bueno, vía Twitter estamos pues para que puedan conectarse, poner un mensaje aquí, también vía Twitter para recordar a los que estamos en el programa. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Olnar Ortiz, quien es en otras ocasiones ha estado con nosotros en este programa, quien es el representante de pueblos indígenas del Foro Penal y quien nos va a contar su visita que tuvo a Cumaracapay, este pueblo que se encuentra en la Gran Sabana, en el estado Bolívar, donde hubo una masacre, asesinatos que ocurrieron en el año 2019, febrero concretamente, y luego bueno, una inmigración importante de indígenas y luego también ocurrió la detención de 13 indígenas de la etnia Pemón, de esa misma zona, que uno de ellos murió en custodia, como recuerdan, Salvador Franco, hemos hecho referencia a él, murió en custodia aquí en el estado Miranda, en la cárcel Rodeo 2, por falta de atención médica, por desnutrición y bueno, responsabilidad, debemos decir, directa del Estado, que ocasionó pues la muerte de este indígena. Y recientemente hubo pues la liberación de 12 de los 12 que quedaban. Sin embargo, en la misma causa quedan todavía 5 personas presas, que de esa misma causa en el rodeo solo fueron liberados los indígenas y de eso vamos a conversar con Olnar Ortiz el día de hoy. Quería referirme a unas situaciones pues nuevas, ustedes que ya hemos discutido. La semana pasada se emitió 2 informes, uno de la misión de determinación de hechos de la ONU, de la alta comisionada, perdón, de la Organización de Naciones Unidas, y otro distinto de la alta comisionada de derechos humanos. Estos informes no nos referimos en el programa pasado porque fueron el miércoles y jueves. Vamos a referirnos a ellos hoy y explicarles también el significado de estos informes. Lo que sí ocurrió la semana pasada, al cual tuvimos un programa dedicado a eso, fue la aprobación del TPS en los Estados Unidos, que es, como ustedes saben, el estatus de
permanencia temporal, así es la traducción, Temporary Permanent Status, que permite pues, a más de 300.000 venezolanos, esa es la cuenta que se saca, permanecer en los Estados Unidos legalmente y, bueno, y trabajar. No vamos a referirnos a eso nuevamente en este programa, ya que incluso hubo, y los invito a todos a ver la reposición de este conversatorio que tuvo Munira Muñoz, nuestra coordinadora de los Estados Unidos, quien tuvo una conversación como hace todos los domingos en un live, en un Instagram Live, en esta ocasión con Julio Enríquez, quien es coordinador legal del Foro Penal Internacional, pero también es abogado de inmigración, especialista en estos temas, y ustedes pueden ver ahí en Foro Penal USA.munira, Foro Penal USA.munira, ahí pueden encontrar en Instagram esa reposición de ese conversatorio, pues ahí lo pueden ver y ahí creo que fue muy interesante, de verdad lo digo. Felicito a Munira por ese conversatorio, a Julio también, ya que creo que aclaró muchas dudas sobre el TPS y pudo tener también la participación de personas que estaban pues, o que están interesados en este tema, viviendo en los Estados Unidos como inmigrantes. Bueno, comenzando, después vamos a discutir, aprovechando que ya Olnar está con nosotros, vamos a comenzar pues hablando con él sobre precisamente lo que nos referíamos previamente, que es la situación, un poco que nos comente pues su experiencia allá en Cumaracapá y esta nueva visita que tuvo y que nos hable de esa visita, pues, ¿no? Olnar, ¿estás en contacto? ¿Estás ya en línea? Ah, ok. Ok, todavía lo estamos llamando, por lo tanto, entonces podemos ir comenzando más bien con con la discusión, con la explicación de estos informes de la misión de determinación de hechos y de la alta comisionada de derechos humanos. Primero, quería explicar claramente que son dos cosas distintas, a pesar de que son parte del mismo Consejo de Derechos Humanos. Ok. Vamos a aprovechar que Olnar ya lo tenemos contactado para primero hablar con él y luego hablarles de estos dos informes. Pero les decía, solo a manera introductoria, que estos son dos informes distintos de dos, digámoslo así, entidades, a pesar de ser parte del mismo Consejo de Derechos Humanos, son distintas y tienen objetivos o mandatos distintos, que es uno, la misión de determinación de hechos de la ONU, está encargada y tiene un mandato para investigar o para determinar hechos, que en definitiva es una investigación, aunque no una investigación como un tribunal, pero sí una investigación sobre situaciones de violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Y su informe, que ya hubo uno y habrá otro posteriormente, y habrá un informe previo ahora en septiembre, está precisamente destinado a determinar, luego de realizar una investigación, a determinar situaciones. Eso es distinto a lo que le corresponde a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que son que primero, que tiene representación aquí en Venezuela. Hay un mandato de cooperación técnica, digámoslo así, con el Estado venezolano a los efectos de poder lograr mitigar la violación de los derechos humanos y de alguna forma tratar de disminuir lo que es esa situación. Pero como está en Venezuela, observa lo que ocurre y recibe denuncias de familiares, de víctimas, de organizaciones de la sociedad civil sobre la violación de los derechos humanos. Ambos informes, uno quizás más fuerte que otro, porque el primero, que es de la misión de determinación de hechos, que fue el miércoles pasado,
repito, es sobre investigaciones específicas. Señala pues que continúan las violaciones graves de los derechos humanos, concretamente con fines políticos. Y el otro, un poco quizás más débil, el de la alta comisionada de derechos humanos, pero no por circunstancias, digamos, particulares, sino porque son mandatos distintos, habla, digamos, también de la continuación de violación a los derechos humanos. Y de alguna u otra manera lo que indican ambos informes es que continúa la sistematicidad en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Porque, bueno, primero, el número de presos políticos continúa la persecución, hubo detenciones recientes, incluso de miembros de organizaciones de sociedad civil, como fue el caso de Azul Positivo. Ha habido detenciones recientes, además de otro dirigente político que ya estaba detenido, que es Gilberto Sojo. Se siguen denunciando, retrasos en los procesos judiciales y presos políticos que se encuentran privados de libertad sin haber ni siquiera iniciado juicio, más del 80%. Se sigue insistiendo en las denuncias y el requerimiento de investigaciones sobre denuncias de torturas que han ocurrido en diferentes organismos, bueno, y eso se sigue repitiendo. Y bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más con detalle más adelante, que ya les hice un resumen general sobre ello. Pero tenemos a Olnar Ortiz, como les decía, y quiero aprovechar su tiempo. Olnar Ortiz es nuestro coordinador, como les decía, de pueblos indígenas del Foro Penal, y también coordina el estado Amazonas, de donde él es y donde tiene su equipo. Y él quería hablar con él, ya que creo que es muy interesante para todos la visita que él realiza con Maracapay, previo incluso a la liberación de los 12 indígenas pemones que fueron liberados posteriormente. Pero quiero que nos cuente más allá de eso, de la situación actual de estos 12 indígenas, Olnar, la situación del pueblo de Cumaracapay y ese pueblo indígena que ha sido perseguido desde el año 2019. Adelante, Olnar, ¿cómo estás? Olnar, ¿estás allí? Como que se cayó la llamada otra vez de Olnar. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos otra vez con él. Pero entonces seguimos. Y apenas se conecte, interrumpo mi conversación para no perderlo. Pero les decía, pues, entonces retomando esto de los informes del Consejo de Derechos Humanos, siempre las preguntas son, bueno, primero, ¿para qué sirven estos informes? ¿Cuál es la diferencia? Si ha habido tantos informes y la situación continúa. Bueno, primero que recuérdense que todo esto, siempre decimos que la justicia tarda, pero llega en algún momento. Nosotros llevamos muchos años, ya 20 años, trabajando en este tema de derechos humanos y oyendo denuncias de víctimas, denunciando situaciones. Y de alguna manera siempre, al menos, si uno no existiese, si no se denunciaran estas situaciones, continuaran, ¿no? Digamos, no solo continuaran, sino no hubiese ningún tipo de control. Bueno, Olnar, ahora sí, vamos a ver si te logramos contactar. Olnar, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, tú, bueno, estaba comentando antes de que te logramos conectar tu visita que tuviste a Cumaracapay, al pueblo en la Gran Sana. Yo creo que les cuentes, haces un resumen de la situación de tu visita, de primero, cómo se llega allá, cómo lograste llegar, cómo están las vías, cómo está ese pueblo del estado Bolívar, de la Gran Sabana actualmente, que nos recuerdes a todos esa experiencia que tú has tenido con ese pueblo en particular y como representante de pueblos indígenas del Foro Penal por un lado, y por otro lado, que es la situación actual de estos 12 indígenas que fueron liberados y que tú los acompañaste incluso hasta su origen, pues, y que los recibieron allá los diferentes jefes indígenas. Quiero que también nos cuentes esa experiencia que no fue hace mucho y que creo que debemos recordarla porque las cosas se olvidan y la situación de ese pueblo probablemente continúa o se ha mejorado o qué ha ocurrido. Bueno, sí, efectivamente, como tú lo dices, en el mes de enero nos trasladamos a Cumaracapay. Bueno, hicimos 2 visitas. La primera, la que te comento, y la segunda fue cuando tuvimos la dicha de poder llevar a los muchachos al reencuentro con sus familiares allá en Gran Sabana. El primer viaje, evidentemente, fue por tierra
una situación bastante difícil, compleja, porque como todos sabemos la situación de Venezuela con respecto a las vías terrestres y ahora que se suma la crisis del combustible es bastante costoso y también el tema de la inseguridad. Las carreteras de verdad están bastante deterioradas y es un viaje, bueno, que fue más de 2.000 kilómetros de distancia, pero la parte más, si te debo decir, difícil es todo el trayecto después que tú empiezas el trayecto desde Puerto Ordaz hasta la Gran Sabana, puesto que aparte que por todo el movimiento de lo que es el arco minero han entrado muchas gandolas y transporte pesado que ha deteriorado toda la carretera de la Troncal 10 y mucho más el tema del Parque Nacional ya de lo que es la Gran Sabana. Ya hay un puente incluso que se está cayendo, no sé en qué kilómetro está, pero que de verdad ha deteriorado bastante el tráfico, porque no solamente es la parte hasta el 88 de lo que corresponde al arco minero, sino también todas las gandolas que están entrando desde Brasil por el tema de la entrada de la comida. Entonces es una situación bastante compleja con respecto a este viaje. Ahora bien, con respecto a la comunidad, una comunidad que todos lo conocen desde hace más de 2 años, ha tenido un vínculo muy especial con Foro Penal, puesto que nosotros fuimos o somos los abogados de no solamente de la comunidad, sino también de los desplazados que están hoy en día en Brasil producto de la masacre del 2019. Recordemos que sumaron 8 víctimas en el 2020, muere la última persona, Onésimo, quien fue herido el 22 de febrero del 2019 y fallece el año pasado, en el 2020, producto de esto, ¿no? Y posteriormente, bueno, en diciembre del 2019, cuando por producto de la operación Luepa, detienen arbitrariamente a 13 de estos indígenas miembros de esta comunidad, y que también recordamos que el 3 de enero fallece Salvador Franco en el centro penitenciario El Rodeo 2, producto de que los directores de este centro penitenciario se negaron a cumplir la orden judicial del tribunal de la causa. La comunidad en sí es una comunidad que ha sufrido los embates de la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Era una comunidad que vivía del turismo. Hoy por hoy es una comunidad que prácticamente está sobreviviendo a su situación, y que muchos de ellos, y dentro de poco va a salir el reporte, aparece una parte de la minería. Esta comunidad no es una comunidad minera, pero que producto de la crisis que se está viviendo en el país, muchos, y es lastimoso, muchos de sus miembros, más que todo en su mayoría adolescentes, jóvenes, menos de 25 años, menos de 30 años, son los que están acudiendo a las minas para poder subsistir ante los embates que está viviendo esta comunidad. Más sin embargo, es una comunidad que sigue siendo aguerrida, es una comunidad que sigue siendo, si se quiere, próspera, porque a pesar de toda la situación, ellos siguen trabajando sus artesanías, siguen trabajando la agricultura como un medio de subsistencia, pero también para decir que están ahí, que están al frente, que siguen luchando y que quieren salir adelante. Con respecto a la segunda pregunta de que si tuvimos la oportunidad, lo dije, fue un viaje que si se quiere fue muy bonito desde el primer momento en que nos notifican de que los muchachos van a ser liberados. Nosotros tuvimos la oportunidad de irlos a buscar al centro penitenciario del Rodeo 2, de darle esa mano de libertad, si se quiere, a pesar de que están con medidas cautelares, y de ahí los trasladamos al Dijetín en primera oportunidad, donde fueron atendidos con médicos y donde durmieron una noche, y después al día siguiente, cuando fuimos trasladados, porque los acompañé hasta La Carlota, donde abordamos un avión de la Guardia Nacional y donde pudimos llegar a Gran Sabana, a ese reencuentro con todos los líderes indígenas, con sus familiares, con la población de Santa Elena, que se volcó a recibir a estos 12 muchachos, y que en todo momento estuvieron recordando y no solamente dando gracias a Dios y a los ancestros, sino también recordando a Salvador, porque
lastimosamente, hay que decirlo así, el fallecimiento de Salvador, es que se logra, si se quiere así, que el gobierno pudiese ceder en esta situación, en este caso en la liberación bajo medida cautelar. Claro está, ellos ahorita están en otro proceso, en la Capitanía General del Sector 6 del municipio de Gran Sabana es la que garantiza que los muchachos bajo esta medida cautelar, porque la medida cautelar establece de que ellos están pendientes a ser llamados ante un tribunal, puesto que en Gran Sabana no hay tribunal. Entonces, quien da la garantía de que los muchachos no se vayan del país, aun cuando no le colocaron ninguna limitante, es la Capitanía General del Sector 6 del capitán mayor Jorge Gómez, y el acuerdo, por decirlo así, o la conversación que se dio, es que ellos van a ser presentados ante el Consejo de Ancianos o ante la Jurisdicción Especial Indígena, que a pesar que está contemplado en nuestra Constitución Nacional, no ha habido una norma o no hay una reglamentación al respecto, y sin embargo se va a constituir este tribunal. Nosotros estábamos en la espera de poder viajar nuevamente a Gran Sabana. Lastimosamente, por el tema de la variante brasilera, está el embate muy duro en Santa Elena. La información que nos llega es bastante difícil, la situación que está viviendo el pueblo de Santa Elena, y es por eso que paramos este viaje, esperando un poco que se pueda tener las medidas de seguridad para nosotros poder acudir y poder asistir a esta audiencia que va a ser ante el Consejo de Ancianos, ante la Jurisdicción Especial Indígena, y que posteriormente esperemos que esta decisión el Tribunal de la Causa, que está aquí en Caracas, pueda homologar la misma y se pueda ya con esto culminar este proceso pendiente que tienen estos miembros de la comunidad de Comaracapay. Mira, Olnar, que te referías a lo de bueno, estamos hablando con Olnar Ortiz, quien es el coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, quien les habla Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, hoy compartiendo con ustedes como todos los martes. Olnar, en Santa Elena de Guairén me decías que hay una situación crítica en relación con el COVID, que has sabido concretamente, no sé si tienes alguna información concreta de si ha habido, cuántos contagios hay, si ha habido muertes en Santa Elena de Guairén en relación con el COVID, claro, porque ya hay una y no sé si, también quisiera que me dijeras si las fronteras están abiertas, es decir, si pasan para Brasil y de Brasil para Venezuela, o sea, si hay ese pase abierto en este momento. Mira, la información que me dan los habitantes, no solamente de las comunidades indígenas, sino también de los pobladores de Santa Elena, es que han fallecido. Hasta la cuenta que yo tenía habían fallecido 9 personas. Evidentemente no son oficiales, porque es lo que pasa. Muchas personas fallecen con afectaciones respiratorias, pero no se le han hecho pruebas, y mientras no haya una prueba, evidentemente no podemos decir que es oficialmente COVID. Pero la información extraoficial de las mismas personas que están allá en Santa Elena es esta. Incluso la comunidad de Manacruz, que es una comunidad indígena que está prácticamente en el centro de Santa Elena, su capitana Darcy, antes que incluso el gobierno decretara el estado de alarma en los 4 estados de Venezuela, como lo sabemos, en eso está Ciudad Bolívar o el estado Bolívar, ella había cerrado el cementerio en virtud de las grandes o los fallecimientos que han ocurrido desde el inicio del COVID, y que prácticamente este cementerio que está dentro de la comunidad indígena está colapsado. Con respecto a la segunda pregunta que tú me hagas, las personas siguen cruzando por las trochas. El gobierno brasilero, a través del ejército brasilero, ha estado en los últimos días bastante duro con respecto al tema de estas personas que están cruzando la frontera por las trochas, y lo está, que es muy activa y que es venezolana, regresó el ejército brasilero en este caso a la población de Santa Elena, y dentro de eso había mujeres y niños. Una situación bastante difícil que se estaba viviendo también con respecto a esto, porque muchas de estas personas que están cruzando son los llamados caminantes, que incluso
nosotros pudimos observar, o particularmente yo, lo pude observar en enero del 18 al 31 cuando estuve allá en Cumaracapay y veía que diariamente cruzaban o iban caminando niños, mujeres, familias enteras por la comunidad de Cumaracapay, que está como a unos 100 kilómetros de la frontera, y venían caminando. Incluso me atrevo a decir, Alfredo, una información que no sé si se la manejan. Me decían ellos que en lo que iba desde diciembre en este caso a enero, cuando yo fui, habían 2 personas que habían fallecido en todo lo que era estas personas que le llaman caminantes, y que no habían logrado pasar, porque cuando pasan, aparte que vienen caminando, tienen que subir la serranía de la Gran Sabana, todo el clima inclemente, que no hay nada. Entonces 2 personas, ellos me informaban que habían fallecido de estos caminantes en lo que iba de año. Es una situación bastante compleja, y que son las 2 personas que están cruzando la frontera hoy en día entre Venezuela y Brasil. Ok. Olnar, bueno, y la situación, estamos hablando también de los informes de la Misión de Determinación de Hechos y de la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. Estos informes, estaba yo resumiendo de qué se trataban previamente, que pues insisten en que existe violación de los derechos humanos en Venezuela, pero concretamente se refirieron, creo que ambos, no sé si ambos con nombre y apellido, pero al menos el de la Misión de Determinación de Hechos sí fue así, al caso particular de Salvador Franco. Quería recordarles a todos la situación de Salvador Franco. Ya se las hemos repetido en muchas oportunidades. Muere en custodia, muere en el Rodeo 2 por falta de atención médica, desnutrición y falta de atención médica cuando había la orden de un tribunal, es decir, una negativa del traslado a un centro hospitalario, más que falta de atención médica, incluso la negativa, repito, del traslado a un centro hospitalario en virtud de la orden de un tribunal, y muere siendo negada claramente esa atención médica. Mi pregunta, Olnar, es las investigaciones en relación con este caso. Primero, tu opinión como coordinador de pueblos indígenas, especialista en el tema, sobre los informes de la Misión de Determinación de Hechos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la situación de la investigación. Pero eso lo vamos a hacer luego del corte. Tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Si es posible, Olnar, nos esperas, y si puedes irte conectando vía Skype, sería ideal para que puedas ir por video. Trata de ver si logramos que eso sea así. Y otra cosa que quería la producción es que están pidiendo el número de RCR. Ya me lo mandaste. Sí, aquí está el número de RCR, se los digo rápidamente. 0212-482-9750. Bueno, ya lo pusieron incluso ahí en el chat. No me había dado cuenta. En el chat de YouTube, que están invitados todos a ver. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR. Titulares. La Academia Nacional de Medicina recomienda agilizar con urgencia la vacunación. En el estado Lara, los productores de leche se declaran en emergencia ante la falta de gasoil.
18 médicos venezolanos llegaron a Italia para trabajar en la lucha contra el COVID-19. En internacionales, la Unión Europea acuerda con Pfizer adelantar la entrega de 10 millones de dosis de la vacuna anti-COVID. Y en los deportes, Freddy Galvis conectó ayer su primer cuadrangular en la victoria de los Orioles de Baltimore, 12-3 ante los Piratas de Pittsburgh. El Deportivo Lara buscará hoy en la noche darle la vuelta a la serie cuando se midan en el Olímpico de Caracas al Santos de Jefferson Soteldo. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Está contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí de vuelta, Alfredo Romero les habla, quien está con nosotros, que no sé si, porque se había desconectado mientras estábamos en el corte, es Olnar Ortiz. Olnar, ¿sigues allí o estás conectado? Sí, sigo aquí. Ah, ok. ¿No lograste conectarte vía Skype? No, sí. Todavía no. Problemita. Ok. Bueno, la pregunta que dejamos en el previo, antes del corte, Olnar, era sobre tu opinión en relación con la mención que hace el informe tanto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos como de la Misión de Determinación de Hechos sobre el caso del Salvador Franco. Y concretamente, porque una de las cosas, cuando se hace referencia a violaciones graves de los derechos humanos, sobre todo cuando hay fines políticos, siempre señalan, no, es que esos eran unos terroristas y tenían un proceso justo y una causa, y entonces cuando uno denuncia una muerte de este tipo, entonces dicen, no, bueno, pero la Fiscalía está investigando y esa muerte se está realizando los procesos adecuados. Entonces mi pregunta concreta es saber primero la investigación, bueno, tu opinión sobre este informe, sobre lo que dice Michelle Bachelet y la Oficina de Alta Comisionada y la Misión de Determinación de Hechos, y lo otro es si conoces de una investigación que se esté llevando a cabo concretamente en cuanto al caso de Salvador Franco, por la muerte en custodia en el Rodeo 2, donde evidentemente es clara responsabilidad del Estado y las personas que lo mantenían en custodia y que no que desobedecieron la orden del tribunal a no trasladarlo a un tribunal, a un centro hospitalario. Bueno, sí, como tú lo has dicho,
Recientemente en el informe de la Comisión de Hecho hablaron cerca de Salvador. Por un lado agradecemos la mención, ¿no?, del caso, pero yo pensé incluso de que iban a profundizar mucho más con referencia al caso de Salvador y al caso de los 12 muchachos. Hasta los momentos nosotros no tenemos conocimiento de que hay una investigación que se haya abierto con referencia al fallecimiento de Salvador. Como recordemos, Salvador fallece, como tú mismo lo decías, no solamente por negativa, por decirlo así, sino porque no lo sacan a tiempo a un centro hospitalario, habiendo una orden judicial del 27 de noviembre, y que su autopsia revela que él fallece de un shock séptico y un edema pulmonar producto de la desnutrición severa y la tuberculosis. Son dos causas que con el caso uno por la comida y otro con tratamiento no hubiese fallecido. Entonces, nosotros el 18 de enero denunciamos formalmente el fallecimiento de Salvador como un delito de lesa humanidad. Como repito, hasta los momentos no tenemos incluso una notificación con respecto a la apertura de esta investigación. Esperemos que en los próximos días seamos notificados con respecto a ello, porque con el caso de Salvador no es la primera vez que fallece una persona detenida, en este caso un preso político en custodia del Estado venezolano. Aparte de eso, el caso de Salvador es un caso bastante emblemático porque ellos lo imputaron de terrorismo, cosa que hasta los momentos nunca se pudo comprobar ni se ha comprobado. Incluso este caso tiene más de un año que hasta ahora se está esperando incluso el inicio del juicio, y de verdad es una suerte, que digo yo suerte, del tema del pueblo Pemón, que lo han estado criminalizando y hostigando desde hace muchos años, colocándolo como especies de que son personas que están en contra del Estado, cuando ellos realmente son personas que están resguardando su territorio, y que si nos vamos a la parte del derecho colectivo de los pueblos indígenas, ellos, aparte de ser guardianes, están en su pleno derecho, porque son tierras ancestrales, y al reconocimiento, de acuerdo al artículo 119, el Estado reconoce su forma, su estilo de vida, su cultura, su cosmovisión, y sabemos que hace más de 15 años el Estado venezolano ha estado tratando de ingresar ya ha ingresado mucho tiempo, pero antes del arco minero y de toda esta situación que se está viviendo en el Estado Bolívar, hay enfrentamientos entre el Estado y en este caso el pueblo Pemón. Ahí está el caso del Caura, el caso de Canaima en el 2018, la masacre de Cumaracapay en el 2019, en el mismo 2019 el caso de Santa Elena. Entonces es bastante complejo. Solamente en el municipio de Gran Sabana, de fallecimiento por responsabilidad del Estado, nosotros contamos 9 en los últimos 2 años. Eso sin contar muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo de los tiempos y que no han sido documentados. Entonces, por eso creo que el alta comisionado de Derechos Humanos y el caso de la Comisión de Hechos debe profundizar más estas investigaciones, y que lo tienen ya de conocimiento, porque hemos podido informarlo en su debido momento, y esperemos que el caso de Salvador sea una investigación seria, pero también el resto de los asesinatos que han ocurrido por responsabilidad de Estado en territorio indígena. Bueno, quería hacer referencia a otro tema, aprovechando también, Olnar, y también saber tu opinión. Y bueno, todos, en este momento, precisamente desde la mañana, se está llevando a cabo la continuación de la audiencia de juicio contra o como consecuencia del
del disparo y pérdida de los dos ojos que en el año 2019, en julio del año 2019, recibió Rufo Chacón. Rufo Chacón es un caso que el Foro Penal representa. Nuestro equipo del Foro Penal en el estado Táchira está presente en esta audiencia. Y fíjense lo curioso, ¿no? Que me envían unas fotografías. Fíjense cómo está siendo que hay dos detenidos de la policía del estado Táchira, precisamente. Fíjate cómo rodearon ahora la misma policía de donde son los detenidos, pues, está rodeando el estado Táchira. Incluso nos cuentan que quería ingresar dentro del palacio. Evidentemente, no nos queda la mínima duda que esto logra un efecto intimidatorio, no solo contra abogados, sino contra la propia víctima que está presente en la audiencia, la madre, y que ya ha habido algunos señalamientos en sus contras y que han incluso denunciado alguna forma de persecución, amenazas, etcétera, ¿no? Eso está ocurriendo en este momento y nos manda la fotografía nuestro equipo allá del estado Táchira como una muestra clara de un intento, pues, de intimidar a través de la misma policía, porque claramente si hay dos funcionarios de esa policía detenidos que fueron los responsables de las agresiones sufridas muy graves o sea, que fueron ejercidas contra Rufo Chacón y que sufrió, pues, la pérdida de los dos ojos y evidentemente perdió su vista por completo. Si son estos policías los responsables, pues la policía del estado Táchira, del cuerpo de los cuales ellos son parte, no va a estar o no va a actuar, o al menos no pareciera ser la que debería estar allí. Además que no tiene sentido el que rodeen el palacio cuando no ocurre en ninguno de estos casos, ¿no? El hecho es que pues eso es algo que nos están denunciando en este momento, pero bueno, el juicio continúa. Quiero decirles que este es un juicio donde están ya estos dos policías detenidos y que el equipo nuestro del Foro Penal está presente. Vamos a pedirle a Carla, que está en la producción, para que nos dé la entrada para la máquina de la represión. Pues, la máquina de la represión. Bueno, al día de hoy, concretamente, hay 320 presos políticos en Venezuela, según las cifras actualizadas esta semana. Ya llegamos a 15.699 detenciones con fines políticos desde el año 2014, 9.340 personas encontrándose excarceladas, se mantienen con medidas cautelares, medidas restrictivas a su libertad. 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Del número de presos políticos de 320, 23 son mujeres, 122 son militares. Los demás son 122 militares y el restante civiles. Importante notar que hicimos una campaña este jueves en relación con las 23 mujeres, porque en muchos casos graves, pero hay uno de ellos que llama mucho la atención por la denuncia de torturas. Ahorita precisamente voy a sacar una entrevista, un video de entrevista que tuve con la hermana de Ermirlendris Benítez, que se llama Melanie, que nos cuenta pues cosas que sabíamos, pero oírlo nuevamente es importante para saber lo grave de la situación de ella, las torturas que recibió. Ella misma denunció haber abortado su bebé, que en el momento de que había sido golpeada en prisión, tal como ella misma lo denuncia. Pero el hecho no es que, claro, digo tal como ella lo denuncia porque es ella la que lo denuncia, y nosotros servimos de canal en esa denuncia y denuncias que ya han sido llevadas a la Fiscalía del Ministerio Público, han sido presentadas ante el propio tribunal, han sido llevadas a la Defensoría del Pueblo, y hasta ahora no hay investigación al respecto. Una investigación que ameritaría a realizarse de manera urgente, tomando en cuenta que ella misma denuncia las torturas y la pérdida incluso de un bebé. O sea que hay ahí no solo la ley contra la tortura que aplica y que obliga a los funcionarios a realizar una investigación, que obliga al tribunal a requerir una información, que obliga al tribunal a remitir
la denuncia a la Defensoría del Pueblo, y más aún, si hay la denuncia específicamente formulada ante la Fiscalía del Ministerio Público, concretamente como se hizo ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, debería comenzar una investigación al respecto. Eso no ha ocurrido. Y Emirlendi sigue presa. Por cierto, en una situación de salud, Emirlendi Benítez, muy grave. Ahí también en ese video que va a sacar por las redes sociales, a través del Foro Penal, etcétera, Emirlendi, la abogada Estefanía Miglorini, quien se encuentra precisamente hoy en la continuación de ese juicio, donde ella está incluida. Ella nos contaba de la delicada situación de salud que sufre Emirlendi hoy día. Hay que recordar que Emirlendi, la pregunta, bueno, ¿y a qué causa se refiere? Esta es la causa que denominan el intento de magnicidio, por cierto, donde está también incluido Juan Requesens, quien es el único que hasta ahora está fuera de la cárcel en arresto domiciliario. Los demás siguen privados de libertad, incluyendo a Emirlendi y a su pareja, ya por más de 2 años. Y digo por más de 2 años porque según nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que ha sido vulnerado constantemente, y ya es costumbre, 2 años es el límite para una privación de libertad de carácter preventivo. ¿Qué significa privación de libertad de carácter preventivo? Y lo coloco entre comillas, que las personas no son responsables, no han tenido todavía una condena. Y los juicios son retrasados y retrasados. En este caso el juicio ha continuado, pero ya más de 2 años privados de libertad. El código que debería ser cumplirse de manera estricta y taxativa, cuando dice que no puede extenderse más de 2 años la privación preventiva de libertad, bueno, porque imagínense ustedes, si la persona no es responsable, como no lo es en el caso de ella, saldría en libertad habiendo estado clásico y cumplido una condena siendo inocente. Pero incluso si cumpliese una condena, a lo mejor la condena es menor del tiempo que estaba privada de libertad preventivamente. La privación de libertad preventiva es previa al juicio, previa, así se llama en inglés, se llama pre-trial detention, o sea, previo a un proceso, previo a la culminación de un proceso, la persona se mantiene preventiva de manera, debo decir, excepcional, porque la regla, primero es la presunción de inocencia, y la regla es el juicio en libertad. Pero cuando la persona se mantiene privada de libertad es porque se está rompiendo, digamos, excepcionalmente la regla, porque hay circunstancias que presumen muy gravemente su responsabilidad, entre otras, y porque hay una presunción grave, digámoslo así, de fuga, peligro de fuga, pues, ¿no? Y obstrucción de la justicia, esos son los elementos. Pero aquí el tema es que los juicios no se realizan y ya hemos denunciado en muchas ocasiones, no solo el caso de Emirlendi, que es un caso, repito, además muy grave por todas las torturas, violación además, debo decirlo, a la mujer como tal, a violación de la ley contra la violencia a la mujer. Hubo violencia a la mujer, hubo incluso la pérdida de un bebé de otro ser humano, de lo cual no hay registro en ningún lado. Al menos no por parte del tribunal, a pesar de que ella lo ha denunciado. Pero además de eso hay otra cantidad de casos, como el caso, por decirle, de Jorge Layeto, que ya lleva para 3 años preso, sin juicio, sin que se culmine el juicio. Hay personas como Antonio Garbi, otro caso que hemos referido acá y que hemos referido en videos también. Tuve una conversación con la madre recientemente, que la publicamos vía Instagram y Twitter, que lleva para 6 años preso sin audiencia preliminar, es decir, ni siquiera se ha iniciado el juicio. Imagínense ustedes lo que eso significa, y lo responsabilizan de un asesinato que él no cometió, porque él protestaba, era parte de lo que protestaban en el año 2014 en Carabobo. Bueno, esa situación un poco en referencia a la situación de los presos políticos, pero concretamente tomando en cuenta que este mes es el mes de la mujer, el mes donde se celebró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se encuentran 23 mujeres presas. Olnar, ¿estás todavía allí, verdad? Sí, correcto. Olnar, hablando de las mujeres, volviendo a nuestro tema de los indígenas, la situación de las mujeres indígenas, porque conocimos varios casos, el caso de Zoraida, creo que es Rodríguez, que fue asesinada, y todo lo que esto implica, ¿no? Porque el otro día, por cierto, teníamos una conversación en el Foro Penal sobre este tema, y cuando se trata de la violencia de género,
nosotros nos referimos al caso particular de Zoraida Rodríguez, que fue asesinada, que evidentemente es un caso de violencia de género directa de una persona asesinada. Pero más allá de eso, sabemos, por ejemplo, el caso de Melanie, que es la esposa de, recuérdame el nombre ahora, que también fue asesinado, indígena, Cliver Pérez. que quedó ella, ¿perdón? Cliver Pérez. Cliver Pérez, quien era, por cierto, guía bueno, todos son guías ahí del Roraima, de la Gran Sabana. La situación de las mujeres allá, el caso de Melanie, por ejemplo, que no se trata solo del asesinato de Cliver, sino el resultado en la familia, en la mujer, que tiene que quedarse ocupada de unos niños huérfanos de padre. El caso de Zoraida Rodríguez, quien, por cierto, además creo yo, si no me recuérdame, era una persona líder del pueblo también, que trabajaba, bueno, su esposo también fue herido, y todos eran una parte de una familia. ¿Cómo es la situación de las mujeres allá hoy día, resultado de todo esto que ocurrió? Para recordarte, el caso de Zoraida era esposa de Rolando García y los dos fallecieron. Y dejaron a 5 Rolando murió posteriormente, hijos, y dentro de ellos los 3 últimos eran mujeres. O sea, también. De hecho, todos menores de edad, y hoy, al igual de ellas, como el caso de Melanie, una situación bastante compleja, puesto que ellos todavía siguen en Brasil. El caso de las hijas de Zoraida y Rolando están en la comunidad de Bananal. El caso de Melanie, ella de la comunidad de Bananal se trasladó a Pacaraima con 2 niños, uno de 12 años y el otro un bebé. En el momento era un bebé, ahorita tiene casi 4 años, y donde una situación que, aparte de ser personas indígenas que están en otro terreno o en otro territorio, que no dominan el idioma, y se le suma de toda la situación de estar en un país donde, a pesar de que ACNUR, OIM Migración, y otras agencias internacionales y grupos de apoyo le han colaborado, me comentaba Melanie que ha sido muy difícil, porque adaptarse y estar sola, sobre todo estar sola, es bastante difícil. Aparte de eso, de que es una pesadilla. Melanie, la última vez que conversamos, ella tiene todavía pesadillas con respecto a lo que ocurrió en febrero del 2019, cuando fallece Cliver Pérez, que era su esposo. Bueno, Olnar, siempre pues creo que es muy interesante este tema. A mí debo decirlo, que uno que trabaja en esto todos los días con diferentes víctimas, a veces uno se frustra, ¿no? Tanto repetir y repetir el caso de la persecución de los pueblos indígenas, de lo que ocurrió allá, y poca reacción, ¿no? Del mundo. Bueno, al menos la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos hicieron referencia al caso de Salvador Franco, pero como tú bien decías, quizás te quedaste un poco como en la expectativa de un poco más, sobre todo tú que has vivido eso, la visita a Cumaracapá, y que mucho más cosas, además de lo muy grave de Salvador Franco, que es como lo gravísimo, ¿no? O sea, tienen que pasar cosas gravísimas, como que una persona muere en prisión por falta de atención médica, para en cuenta estos casos. Pero hay situaciones, como tú dices, qué grave es que debo decir una muchacha, porque Melanie, por cierto, además de ser esposa de Cliver Pérez, era abogada, la conocemos, deja una cantidad de hijos. El caso de Salvador Franco no es solo Salvador Franco que muere, sino la familia que deja atrás también hijos, esposa. El caso de Zoraida, que se le muere, la asesinan y muere ella, y asesinan a ella y al esposo, cuando precisamente el esposo fue a correr a buscarla, también recibió un disparo y muere posteriormente. Dejan hijos. La situación de la persecución contra los pueblos indígenas, 12 indígenas que estuvieron presos
con enfermedades también, y al día de hoy fueron luego de la muerte de Salvador Franco que crea esta alarma, entonces son liberados. Pero hay personas presas, hay mujeres presas, hay personas que han pasado por prisión, hay personas que han salido del país luego de haber sido perseguidas. Y bueno, y no sé, cada historia tiene su particularidad y a veces qué difícil, ¿no? Yo por eso que a todos los que aquí están presentes en esta conversación, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de la página web del Foro Penal que dejamos, bueno, les pido siempre el apoyo y tratar de ayudarnos a continuar visibilizando eso. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo. Contra la apatía, que a veces existe en esta situación, pero ahí estamos siempre y siempre cerramos este programa con nuestro lema, que dice todo o la respuesta a esto que acabo de conversar, y que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Bueno, muchas gracias. Gracias al director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia general, Willy Charcaya. Hoy tenemos en la producción a Carla Sons. Y en gracias a todos y hasta la semana que viene. Presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.